¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias a esta gran comunidad por estar con nosotros. Gracias, por supuesto, por sus comentarios, por compartir cada noche, cada día, cada mañana estos videos. Y vamos ahora con esta segunda participación que en lo personal es algo que me indigna mucho. Y me indigna mucho porque viene a evidenciar nuevamente cómo no funciona el sistema de justicia de este país. Un sistema integrado por el Poder Judicial, por las fiscalías, por los ministerios públicos, por las policías, y que está muy lejos, pero muy lejos de ser realmente una solución a la problemática que enfrentamos las mexicanas y los mexicanos todos los días. Hay buenas intenciones en muchas ocasiones, sí, nadie lo duda, pero lamentablemente es un sistema tan putrefacto, un sistema que ha demostrado, sobre todo en estos últimos años, su verdadero rostro carcomido ya por la corrupción, por la podredumbre, por la brutalidad, por ese pragmatismo criminal, un sistema vulnerado, penetrado por la corrupción prácticamente desde su origen, y si no es así, se ha venido precisamente convirtiendo en la peor versión de sí mismo, porque sí tenemos una gran cantidad de leyes. México es el país más diagnosticado, me parece, de todo el mundo. Sin embargo, pocas veces se aplican las mismas y pocas veces se accede a la justicia para todos. Por eso hablo de un sistema de justicia que encuentra en los abogados, en los jueces, en los expertos en la materia, en los magistrados de la Suprema Corte, en los fiscales, a sus principales defensores, a esos defensores que no asumen ninguna culpa, que no aceptan ninguna crítica, que les cuesta trabajo aceptar la autocrítica, que prefieren, por supuesto, seguir empecinados en su actitud, en su soberbia, en su actitud déspota, en lugar de aceptar que le han fallado a este país. Hay excepciones, por supuesto que las hay. En todo panorama hay una excepción a la norma, pero eso no quiere decir que sean la norma. La norma es la corrupción. La norma es un sistema de justicia abandonado. La norma es un sistema de justicia que funciona para el que puede pagarlo. Y el que puede pagarlo es el que lo confeccionó y difícilmente acepta que esto se salga de su script. Por eso, esa es una de las grandes batallas que se libra en el futuro de este país. La influencia de la élite, de los poderosos en las fiscalías, en la Suprema Corte, en los jueces, en los policías y las policías. ¿Y cómo se vincula el dinero con la placa, el dinero con la toga, el dinero con las fiscalías? Hay un caso en particular y es el de Luis Cárdenas Palomino, un hombre al que todos perfectamente ubicamos como gente de Genaro García Luna. Genaro García Luna, sí, el villano favorito, el personaje cuestionable, preso del sexenio Felipe Calderón Hinojosa, pero que está involucrado también con el presidente Fox, también con el presidente Cedillo, también con el presidente Salinas y también con el presidente Enrique Peña Nieto, un hombre que fue creciendo al interior del cártel policíaco hasta expandir sus redes en por lo menos, como lo acabamos de mencionar, en uno, dos, tres, cuatro, cinco sexenios, y en tres de estos con una injerencia total en políticas de seguridad. Un hombre que algunos periodistas corruptos, que algunos corifeos como Raimundo Rivapalacio, como Jorge Fernández Menéndez, como Leonardo Curcio, lo vieron como el candidato presidencial perfecto. El hombre que sería el alfil de todo esto en el año 2012, que le daría continuidad a una situación verdaderamente ya trágica para nuestro país, pero que era bien visto por la CIA, que era bien visto por la DEA, que era bien visto por la familia Clinton, que era bien visto por el establishment norteamericano. Así que cómo culpar a estos periodistas que comenzaron a diseñar incluso sus eslogans, sus campañas, sus escritos, sus discursos, su imagen en pocas palabras. Hoy está en la cárcel porque dejó de ser funcional para los Estados Unidos, porque había que sacrificar una cabeza
¿Para qué? Para que siguiera rodando el dinero. Y no es algo nuevo, lo hicieron con González Calderoni. Y lo han hecho incluso en la propia Unión Americana y en Colombia y en países en donde la guerra contra el narcotráfico ha sido parte esencial de su estrategia securitaria. Crear a los famosos superpolicías, a esos policías que detienen a todo el mundo, a esos policías incorruptibles, a esos policías a los que se les hacen series de televisión, a esos policías a los que se les coloca en una situación de preponderancia, a esos policías que son el ejemplo de lo que viene, a esos héroes, héroes vestidos de azul, dirían algunos, aunque para mí ya hace mucho tiempo que olvidaron el compromiso de vestirse de esa manera. Personajes que han llevado a cabo políticas verdaderamente criminales, que deberían de estar sentados en La Haya por ser criminales de guerra. Eso fue Genaro García Luna, pero él no mandaba, él no era la cabeza, era parte solamente de ese entramado y debajo de él estaban sus ejecutores, gente como Luis Cárdenas Palomino, como Ramón Eduardo Pequeño, ¿no? Y otros, y otros más, Facundo Rosas, por supuesto, todos ellos tejiendo esta red que llevó al país a vivir en manos del crimen. Recuerdo muy bien cuando Vicente Fox dijo que habían logrado evitar que llegara un presidente producto del narcotráfico, frase que reiteró Felipe Calderón. Cuando Naún Acosta, gente de la Secretaría de Fox, estaba relacionado con los Beltrán Leiva. Al lado de Fox estaban los Beltrán Leiva. ¿Y usted cree que lo infiltraron? Claro que no. Era obviamente parte de la estrategia del Partido de Acción Nacional tener ahí que fuera el contacto con ese cártel, que a su vez era el contacto con Joaquín El Chapo Guzmán. Felipe Calderón asegurando que la droga no iba a llegar a sus hijos. Llegó y llegó a raudales y llegó manchada de sangre. El narcotráfico estaba sentado en Los Pinos y estaba sentado con la venia del gran cártel que es Estados Unidos. Y estaba esta red de Genaro y sus amigos, entre estos el propio Luis Cárdenas Palomino, un hombre que aparecía en las conferencias de prensa con saco, con corbata, bien peinado, rasurado, facilidad de palabra, hasta cierto punto más que el propio Genaro García Luna, voz ronca, presencia, y que anunciaba grandes detenciones, golpes certeros, decía, a las organizaciones criminales que eran debilitadas día con día en una guerra que nos llevaron con el pretexto que era para que el país no se perdiera, cuando muy pocos se habían atrevido a advertir que la guerra estaba perdida y que lo que estaban haciendo simplemente era criminalizar a la población y que la guerra no era contra las organizaciones criminales, era contra el pueblo de México. Y que esa guerra que libraban contra otros grupos era por el pastel que se estaban peleando las élites. Porque una violencia tan atroz solamente se puede producir cuando las élites se pelean. Y era, aunque no lo pareciera, una cadenita que viene desde el asesinato de Luis Donaldo Colosio, cuando las élites rompieron, cuando Salinas, por querer crear el salinismo, rompió con el grupo compacto. Y a partir de ahí, no hemos parado, ¿eh? No hemos parado. El crimen organizado, vaya que ha llevado a cabo acciones de necropolítica, que ha utilizado a los cárteles como lo que son, brazos ejecutores del trabajo que el Estado no quiere hacer. Los armó hasta los dientes, por supuesto. ¿Para controlar territorio? Sí, seguramente, pero sobre todo era para desplazar a la gente, para desplazar a comunidades enteras, para someter a la población, para que no se atreviera esa población a levantar la voz. Pues Luis Cárdenas Palomino fungió como parte de ese grupo, un grupo que hizo del secuestro su modus vivendi, un grupo que hizo del secuestro su negocio, que creaba grandes escenarios para presentarnos cada 15 días a bandas dedicadas a este ilícito supuestamente, pero que resulta que eran los mismos que hace 15 días. Les cambiaban un poco el cabello, los pintaban, les cambiaban la ropa, ¿no? Los golpeaban unos más, otros menos, y los presentaban. Hoy cayó tal banda, hoy cayó. Sí existían esas bandas, sí, pero las responsabilizaban de todo. O bien creaban bandas con gente pobre, que a quién le iban a importar si no tenían la forma de llegarse a la justicia.
o bien legitimaban a vengadores anónimos, bueno, no anónimos, a vengadores ciudadanos, quienes ejercían el poder de una manera criminal, como Isabel Miranda de Wallace, o el propio Eduardo Gallo, o la propia Marilena Morera. Luis Cárdenas Palomino era reconocido como un superpolicía por Felipe Calderón Hinojosa, el mejor policía, así lo reconoció, a un hombre que todos vimos cómo torturó a Israel Vallarta, a un hombre que todos sabemos perfectamente cómo operó para enriquecerse, a un hombre que todos sabemos cómo ejecutó las órdenes de Genaro García Luna, pero a un hombre que, al igual que su jefe, no estaba solo, contaba con agarraderas empresariales, con gente de mucho poder como Ricardo Salinas Pliego, con quien Luis Cárdenas Palomino tuvo una relación laboral en materia de seguridad después de que salió de las dependencias y que le entregó información en materia de seguridad, que le entregó estrategias, le entregó intereses, le entregó mucho poder a Salinas Pliego. Ese es Luis Cárdenas Palomino, un hombre al que hoy una jueza federal en el estado de Sonora ordena liberar nada más ni nada menos en el proceso que enfrenta por tráfico de armas en el operativo Rápido y Furioso. No saldrá de la cárcel todavía porque está involucrado en el caso Vallarta, pero dice la jueza, la Fiscalía General de la República no ofreció evidencia alguna contra el ex colaborador Genaro García Luna, encargado del área de inteligencia de la Policía Federal. ¿Se imagina? Coordinador de inteligencia y aparte padrino de secuestros. Toda la información que tenían era para eso, era para secuestrar a las personas. Hoy sigue en la cárcel, pero con alfileres. ¿Y por qué la Fiscalía General de la República no supo argumentar? No ofreció evidencia alguna. Por eso les hablaba del sistema de justicia. Porque sí, podemos hablar de la corrupción de la jueza. No voy a meter las manos jamás al fuego por una jueza, un juez. Pero el hecho de que sea otra vez ese argumento, como con los militares de Ayotzinapa, que la Fiscalía no ofreció ninguna evidencia, ¿para quién trabaja la Fiscalía General de la República? ¿A quién le responde Alejandro Hertz Manero? No es ningún secreto. Hertz Manero es parte de ese cártel policíaco al que pertenecían García Luna y Luis Cárdenas Palomino, o que parece que siguen perteneciendo a esos intereses fácticos que defendieron esos dos personajes. Es un hombre de la élite económica, Alejandro Hertz, que tiene relación directa con los grandes empresarios que fueron los que sustentaron a Genaro García Luna y su equipo durante muchos años, los que pactaron con ellos en materia de seguridad. Hertz Manero era parte del grupo que llevó a cabo la Operación Cóndor, ese barrido supuestamente contra las drogas que lo único que hizo fue iniciar la criminalización de los pobres, en ese caso de los campesinos, para dejarle sus terrenos a los grandes ejidatarios, entre ellos por ahí hay apellidos como el Slim. Entonces, Hertz Manero es parte de lo mismo, por eso jamás cambiará, por eso jamás modificará un pelo de lo que hace, por eso jamás intentará ser parte de una transformación. ¿Qué vaya a pasar más adelante? ¿Habrá la forma de que Morena tenga la manera de cambiarlo ya con Claudia Sheinbaum en el poder? ¿Él mismo se retirará de todo este escenario? El poder es el poder y difícilmente se va a retirar por sí mismo, porque desde ahí está ejerciendo el control para cuidar los intereses de sus allegados, para cuidar los intereses de los criminales que operan con la placa, para cuidar los intereses de todos aquellos que han fabricado casos, de todos aquellos que han intimidado, de todos aquellos que han creado la economía criminal, de todos aquellos que han creado al crimen organizado. Gers Manero es su guardián. Y sí, siempre se va a cuestionar por qué Andrés Manuel lo protegió o por lo menos lo respaldaba públicamente. ¿Qué tipo de acuerdo había? ¿O era una estrategia para no romper? Y otros por atrás cuestionaban a Hertz. La realidad es que son de esas cosas que hasta el momento son inexplicables, aun y cuando el periodista Jesús Lemus ha dado ya un panorama muy amplio en su libro El Fiscal Imperial que nos ayuda a entender un poco más de esta situación. Pero por eso Luis Cárdenas recibe este punto a favor, porque hablamos de un sistema, no hablamos de un poder como tal, de un sistema de justicia que está ya rebasado, más bien dicho, no rebasado, que está totalmente podrido y que por eso no quieren que se les cambie ni una coma, ni una sola coma. O dígame usted de qué ha servido que las fiscalías sean autónomas.
si siguen respondiendo a los mismos intereses del crimen organizado, son parte del sistema, como diría Miguel Ángel Félix Gallardo. Ve a Carlos Amarripa en Guanajuato, tiene años de fiscal. ¿Y qué ha hecho? Le crecen los cárteles por todos lados. Las fiscalías se comportan como feudos que enriquecen unos cuantos, que a su vez no tienen problema porque le dan de comer, económicamente hablando, por supuesto, y en materia de poder, a aquellos que podrían quitarlos. Eso es lo que ha pasado con las fiscalías estatales. Habrá que esperar cómo se va desarrollando, por supuesto, todo este tema de Luis Cárdenas Palomino, pero a mí me apasiona mucho por el hecho de qué representa este grupo, porque hoy puede quedarse en la casa Cárdenas para siempre. A Ramón Eduardo Pequeño lo podemos tener meter a la cárcel siempre, a Facundo Rosas, García Luna que no regrese. ¿Pero usted cree que ese cártel policíaco está desarticulado? Por supuesto que no. ¿Usted cree que los grandes padrinos de la seguridad en este país están fuera de este escenario? Por supuesto que no. ¿Usted cree que ese tipo de intereses están superados? Por supuesto que no. Tienen a Hertz Manero como su principal guardián y por lo tanto siguen y siguen y siguen operando, generando esta tragedia humana que vivimos los mexicanos en materia de violencia y de poco acceso precisamente a la justicia. Porque, como se los decía el otro día, le hemos visto de cerca. Hemos visto muy de cerca esa injusticia. Hemos visto muy de cerca esa falta de acceso a la misma. Hemos sido testigos de abrumadores casos de abuso por parte de las propias autoridades, y por eso es indignante cuando se habla de llevar a cabo medidas para reformar el sistema judicial, que surjan los letrados, que surjan los ponentes, que surjan esos defensores, que por diferencias políticas no se atreven a aceptar que urge pegarle al avispero, pero para tumbar el panal, no solamente para moverlo. Y eso tiene que ser de fondo. Y Luis Cárdenas Palomino es el ejemplo de un sistema roto, podrido, que sigue operando y al estar roto, inunda con todas las aguas negras al resto de la sociedad. ¿A ustedes qué piensan? Si les gustó el video, por favor, pulgar arriba, ya lo saben, déjenme su comentario, denle a la campanita, por supuesto, suscríbanse y déjenos super chat, super gracias si pueden, si no, visualización orgánica, muchísimas gracias. Y ya lo saben, 11 y cuarto, primer comentario en la mañana, 20:30, 20:45 segundo, el primero en la noche, 21:30, 21:45, con el cual cerramos. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer y gracias por ser parte de verdad de esta comunidad y un saludo muy afectuoso a toda la porra oficial de este canal. Gracias.